Jesús toma su cruz. Este es el tema que estaremos abordando hoy. Jesús toma su cruz. A ver, ¿qué significado tiene para ti y para mí la cruz? ¿Saben? Lo primero que debemos hacer es aclararnos que en la antigüedad, la muerte de cruz era el castigo más ignominioso, aberrante y vergonzoso que había. Este castigo solo se le aplicaban a los criminales y a Jesús lo mataron como un criminal en una cruz. ¿Por qué? Porque Él dijo que era Dios y toda la Escritura lo afirma, que es palabra de Dios. Dice así Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Escritura aquí lo está diciendo. Ahí dice que el hombre se hizo carne. Y este hombre recibe el mayor suplicio. El Señor ya lo había explicado. Pero el Sanedrín, que lo había entendido muy bien, que eran fariseos, saduceos y escribas, suplicaron para darle muerte. Jesús tomó la cruz. Para eso Él venía. Él sabía desde el principio que venía a morir en una cruz como un criminal. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, vengo ante ti y te entrego todas mis preocupaciones, cargas, ansiedades y temores. Solo te pido, Señor, que te acerques más a mí. Abrázame con tu paz, pero sobre todo, regálame tu amor. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado hasta el día de hoy. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar viendo este video. Y que ojalá les permita y les ayude a consolidar más su fe católica. Gracias. Bien, a lo que venimos. Vamos a ver. Jesús tomó la cruz por una sola razón. ¿Me escuchó? Por una sola razón Jesús tomó la cruz. El pecado del mundo, nadie, y cuando digo nadie es porque nadie lo podía perdonar. Tenía que suceder algo extraordinario. Y Dios quiso que apareciera Jesús, Dios y hombre, que viviera durante 33 años y que muriera en una cruz para perdón de nuestros pecados. Solo Cristo podía hacer eso, y Él se sometió al peor de los suplicios que había en ese momento, la muerte de cruz. Para que lo entendamos, sepan que a las 9 de la mañana lo llevaron al monte del Gólgota o monte de la Calavera. Ahí lo pusieron en el suelo sobre una cruz. Le clavaron sus manos y le clavaron sus pies. Después lo levantaron sobre la cruz y ahí estuvo 6 horas colgado, clavado, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pregunto, ¿qué quería decirnos Jesús con sus manos clavadas en la cruz y sus brazos abiertos? ¿Qué habrá querido decirnos el Señor? Porque sus pies ya estaban sangrando y su cuerpo jalaba para abajo, lo que hacía que las heridas supuraran más sangre y el dolor aumentara más, fuera más fuerte. Pero en todo ese tiempo que Él estuvo colgado de la cruz, ¿sabe? Él dijo unas palabras que deben de resonar todavía en nuestras mentes. Él era hombre de Dios, el inocente que agonizaba por ti y por mí. Por ti y por mí. Mire lo que dice Juan 19, 28 al 29. Él dijo, tengo sed. Verso 29.
Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben? Los soldados le dieron vinagre, pero eso no quitaba la sed. ¿Y saben lo que hacían la multitud de gente? Le insultaban, gritándole para que lo mataran, para que mataran a ese criminal, porque en eso consistía el castigo de muerte en cruz. Jesús era el que moría ahí. Él sabía que para eso había venido obedeciendo el mandato por el Padre Eterno. Ahora, en la cruz, esto es increíble, le pusieron a dos criminales. Ellos eran dos ladrones. Ellos eran dos asesinos repudiados hasta ese momento por la sociedad. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús al centro, en medio. Según la tradición, el de la derecha se llamaba Dimas y el de la izquierda, Gesta. La Escritura no lo dice, solo lo sabemos por la tradición. A los ladrones lo conocían, eran criminales condenados y los dos empezaron a insultar a Jesús, vomitando todo el odio que llevaban y tenían como la culebra que vomita todo el veneno. ¿Saben? Se la desquitaban con Jesús. Pero de pronto el ladrón de la derecha empezó a decirle al de la izquierda: mira, dejemos de insultar a ese hombre. ¿Sabe? Nosotros somos criminales y por eso estamos aquí pagando el precio. Pero ese que está ahí, ese es un hombre justo, que quiere decir santo en las Escrituras. Ahora, sepan que Jesús habló varias veces en la cruz. A ver, mujer, ahí a tu hijo, le dijo a María, Juan 19, 26. Y Juan estaba ahí. Él fue el único apóstol que se atrevió a salir. Los demás andaban huyendo. Los demás tenían miedo. Sí, ellos tenían miedo que los mataran también a ellos. Pero Juan fue muy atrevido. Él expuso su vida y además, sepan esto, y grábenselo. Además fue el único de los apóstoles que vio y vivió minuto a minuto, paso a paso, la crucifixión del Señor. Increíble lo de Juan. Y es Juan el que escribe lo que él vio. Él no inventó nada. Por eso el Evangelio de Juan es muy explícito. Habían también otras personas junto a la Virgen María. Ahí estaba María Magdalena. Sabemos que ella había llevado una vida llena de pecado, una vida oscura. Pero tuvo su conversión y se mantuvo en los últimos momentos acompañando a Jesús, aún exponiendo su vida. Aún exponiendo su vida. Ella estuvo ahí donde no estuvieron los apóstoles. Ella había llegado hasta el Calvario también, siendo un testigo presencial importante de todo lo que ocurría. Juan fue el único de los 12 que se atrevió a estar ahí. Los otros huyeron, andaban corriendo, se andaban escondiendo, se habían escapado. Y ahí que Jesús se dirige a su madre y señalando a Juan le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19, 26. Jesús le acaba de entregar a su madre a Juan. Es decir, le dijo: Juan, ahí te queda mi madre, mi mamacita, mi mamita. Cuídala, como yo la cuidé. Por favor, hazlo.
Juan 19, 27 dice así. Luego dice al discípulo, ahí tiene a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, el discípulo amado Juan se la llevó. Pero también es importante saber que uno igual a nosotros, es decir, un hombre, Juan, estuvo junto a la cruz, presente en la crucificación de Jesús. Él nos representó a todos nosotros los laicos. Él estuvo ahí y vio lo que le hacían a Jesús, la corona de espinas que hizo sangrar, los ladrones que lo insultaban. Pero uno de ellos, después de varias horas, el que estaba a la derecha, llamado Dimas, según la tradición, le llamó la atención al otro que se llamaba Gestas. Le dijo, no lo insultes más. Nada malo nos ha hecho. Nosotros estamos aquí por criminales y estamos pagando el precio justo. Pero ese hombre que está ahí es justo, que en la Biblia significa santo o huérfano. ¿Por qué dijo eso? La palabra te toca por el oír y la predicación. Jesús le habló. Juan 27, 46 dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra, muchachos o hermanitos, debe de interpelarnos a ti y a mí y a todos. Porque estas son las palabras que le llegaron al ladrón. La fe viene por el oír de la palabra. La palabra le había penetrado al que llamamos buen ladrón, a Dimas. Ahora me pregunto, ¿tú y yo hemos sido alcanzados por la palabra? Ella ha tocado nuestro corazón. Dicho de otra manera, ¿estamos dispuestos a aceptar el cambio? ¿Lo estamos? No me conteste, guárdeselo. Romanos 8 dice lo siguiente, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está lo maravilloso, escuchen la confesión. Lo que pasó con este ladrón delante de Jesús. Escuchen lo que le dijo a Jesús, que a ti y a mí nos cuesta decir de corazón, pero este ladrón lo dijo. Este ladrón nos sacó la delantera. Este ladrón era increíble también, porque nosotros nos hemos olvidado que tú y yo somos hombres débiles, pecadores de carne. Lucas 23, 42 dice así, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí sucede lo que tú no te imaginas. Eso es lo que sucede aquí. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? El Señor no se hizo esperar ni un segundo más. Contestó rápido. Lo dice Lucas 24, 43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor le hizo una promesa al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanito católico, no nos debemos de preocupar más por eso. Sabemos y debemos de estar seguros que así como el ladrón de la derecha, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, así nosotros vamos a alcanzar también el paraíso. Porque el que lo dijo es Jesús y Él es Dios. Y saben, ese mismo día, entró al paraíso con Jesús el ladrón.
Y ese mismo día, ese ladrón empezó a ser santo. Nosotros los católicos estamos 100% seguros que ese ladrón llamado Dimas entró en el reino de los cielos, porque lo dijo Jesús, que es Dios. Ahora, ¿qué fue lo que le llevó a alcanzar la salvación? Escuchen, hermanitos, las palabras que Jesús dijo durante todo ese tiempo. Romanos 10, 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Saben? Las palabras de Cristo habían penetrado el corazón del ladrón como una espada de doble filo. Solo tratemos de entenderlo. Vean, después de insultar al compañero, ahora se muestra conmovido el ladrón de la derecha y dice, Lucas 23, 41, y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, en otras palabras, nosotros somos criminales. Aquí el ladrón se está confesando como pecador, pero le dice al otro de todo corazón se lo digo, pero ese que está ahí es justo. En otras palabras, es un santo. Lucas 23, 42 dice, y dijo a Jesús, miren lo que el ladrón le va a decir, Lucas 23, 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es increíble, increíble. Yo pregunto, ¿cómo es eso que el ladrón ahora reza? ¿Cómo es eso que el ladrón ahora reza? Las palabras de Jesús le habían llegado a su corazón. Lo que no sabemos si al otro ladrón le llegó también, pero a él sí. Increíble. El ladrón nos presenta a Cristo como justo. Y tú y yo alguna vez ya lo hemos hecho. Él se presentó como un malhechor, como un pecador. Pero lo maravilloso es la respuesta que Cristo le da. Escuchemos, Lucas 23, 43 dice así, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, te la amo, Señor. ¿Saben? Ese mismo día entró con Jesús en el paraíso el ladrón. Él llegó por la fe del oír la palabra. Y ahora llama a Jesús por su propio nombre, que significa Salvador. Y ese buen ladrón hizo lo que para el hombre es insólito, es casi imposible. ¿Saben? Él se robó el paraíso también con su arrepentimiento y con su oración. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No es mañana ni pasado mañana, es hoy. Mire que este ladrón era tan buen ladrón que se robó el paraíso en un momentito. Por eso la iglesia lo llama santo. ¿Saben? Porque todo el que entra en el cielo es un santo. La iglesia al que llama santo lo canoniza primero. Pero a este ladrón lo canonizó Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la iglesia no duda ni una sola pizca. Sepan que era un ladrón, era un malvado. Por eso fue condenado. Pero oyó la palabra de Jesús. Espada de doble filo. Le entraron al corazón, se arrepintió, pidió perdón y todavía oró. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Fue una conversión total, genuina. Un ejemplo de amor y de paz para ti y para mí.
Hermanito, este ejemplo no lo olvidemos. Debemos de tenerlo presente. Pues bien, aquí Jesús ya nos está hablando de un paraíso. Ya nos está hablando de que un pecador sí puede convertirse ante la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que puede entrar en el reino de Dios. Pero primero, tenemos que declararnos que somos pecadores. Señor, acuérdate de mí. Es la oración del arrepentido. Y el Señor te dice, hoy estarás conmigo. No es pasado mañana, es hoy. Miren, cuando el Papa declara santo a alguno, dice, lo canonizó. A este ladrón, pero tan buen ladrón que se robó el cielo, lo canonizó Jesús ahí mismo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nadie puede decir que ese ladrón no se salvó. Entonces dice Jesús, ese ladrón sí se salvó. Un malhechor que oyó las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. La palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, le entró hasta lo más profundo de su corazón. Se arrepintió, lo reconoció como Salvador y acudió a él y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le respondió, hoy estarás conmigo. ¿Pero por qué? La misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a entender que este sinvergüenza con una palabrita que dijo se salvó? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita. Pero ¿saben? Este ladrón la dio de corazón. Y tú y yo lo estamos haciendo así. Lo estamos declarando así. Hasta el ladrón no llegó ningún sacerdote a confesarlo. Él se confesó ante Jesús. Y Cristo le dio la absolución y ya no le dijo, eres un malvado, un ladrón. Vas a entrar en el paraíso. Eres un santo. Lo canonizó en ese momento y la tradición lo llama San Dimas. Al otro ladrón llamado Gesta, según la tradición, no lo llama San Gesta. Y murieron los dos. Noten la diferencia. Saben, a ti y a mí y a todos, el Señor nos da la oportunidad. Es la misericordia infinita del Señor. Cuando yo le hablo de corazón, Él nos da la oportunidad y nos abre las puertas. De ahí la confianza en su misericordia y en la sangre de Cristo, que es lo único que puede anular el pecado, más nada. No hay nada que pueda anular el pecado, solo la sangre de Cristo puede anular el pecado. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos diciendo como el buen ladrón, Señor, acudo a ti. Llegó y el Señor me dice, mi sangre te perdona, pero Señor, son demasiados mis pecados, pero Él me dice, quedas perdonado. En ese momento se te cancelan. Pero es que soy un malhechor. Mira, aquel era un malhechor y entró al cielo con Jesús. Más claro no puede ser la misericordia de Dios. Y por haber oído y por haber escuchado su palabra, le llegó la fe. Y con la fe se animó a rezarle a Jesús, a pedirle, a suplicarle a Jesús. Y el Señor se abrió a escucharle. Hermanito, esto no depende de ti. No, Señor, no depende de mí. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades. Porque seguramente no hemos hecho maldades como ese ladrón. Pero sepan, hermanitos, que en cualquier situación que estemos, cuando oramos de corazón a Dios y genuinamente, y dejamos entrar el arrepentimiento a nuestro corazón con un nuevo propósito de enmienda, Jesús, que es Dios mismo, nos perdona. Él lo demostró en la cruz y lo sigue demostrando. Esa es la misericordia divina de Dios a la que todos estamos llamados a anunciar y a confiar en ella. Porque en el último momento están las tentaciones, las dudas de las inseguridades, la incertidumbre, la desconfianza. Y mira, todo lo que has hecho,
etc. Y el Espíritu Santo te dice, ya fuiste perdonado. Pero el diablo, que es oportunista, aprovecha esos últimos momentitos y te dice, recuerda todo lo que hiciste, no es que eso te condena. Y el Espíritu Santo y la sangre de Cristo te perdona. La sangre de Cristo te ha limpiado. Estás en gracia de Dios como el buen ladrón. Confía. Esa es la clave. Confía. Confía, hermanito. Todo esto tenemos que aplicárnoslo. ¿De qué sirve que conozcamos la historia del buen ladrón si no somos capaces de ponerla en práctica? Toda la pasión de Cristo, apropiándonos del ejemplo hasta el último momento. Solo recuerden que fue la pasión de Cristo la que le ayudó a aquel sinvergüenza que era tan buen ladrón, pero tan buen ladrón que fue capaz de robarle misericordia al Señor en ese momento. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo es eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios, hermanito. La cruz de Cristo es la misericordia de Dios. Ahí cayó toda nuestra maldad. Ahí cayó toda nuestra maldad sobre Jesús. Y su sangre nos dice, siéntanse perdonados. Siéntanse amados. Porque Dios, no le tengan miedo a Dios. Termino. Hermanito, concluyo. Así como el buen ladrón se salvó, así como el buen ladrón se salvó, también nosotros nos podemos salvar. Pablo también lo dijo. No le quito más tiempo, hermanito. Sé que el tiempo es importante para ustedes. Por eso termino con la lectura, o con esta lectura que está en Hebreo, que dice así, Hebreo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Palabra de Dios. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Que así sea. Amén. Grande es nuestra fe católica. Grande es nuestra Iglesia Universal Católica. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita. Y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Para que le sigan llegando los nuevos videos que estaré subiendo. Gracias por apoyar este canal. Adiós. Bendito sea y alabado Señor. Bye.